La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del libro Esdras. Vamos a leer capítulo 4, 5 y 6. Cuando supieron los enemigos de Judá y de Benjamín que lo que habían vuelto del desierto estaban edificando el santuario de Yahvé, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los jefes de familia y les dijeron: permítanos cooperar con ustedes en la construcción, porque también nosotros nos interesamos por su Dios y le ofrecemos sacrificio desde el tiempo de Asar-Hadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Zorobabel, Josué y los jefes de familia israelita le contestaron: no podemos unirnos a ustedes para reconstruir la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos. Así lo ha mandado Ciro, rey de Persia. Entonces la gente del país se puso a desanimar a los obreros del pueblo de Judá y a meterle miedo para que no edificaran. Se ganaron con dinero a algunos consejeros de la corte para hacer fracasar el proyecto y lo detuvieron durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Al comienzo del reinado de Jerjes, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en el tiempo del rey Atarjerjes, Bisla, Mitridatates, Tabeel y el resto de sus colegas escribieron a Artajerjes, rey de Persia, la carta. Fue escrita en arameo y traducida. Empezaba así: Rehum, gobernador, y Sinsai, secretario, y demás colegas, los jueces y legados, funcionarios persas, la gente de Eret, de Babilonia y de Susa, es decir, los elamitas, y los restantes pueblos que el gran Asurbanipal desterró y estableció en la ciudad de Samaria y en el resto de la provincia del otro lado del río. Esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos, la gente del lado de acá del río, etc. El rey debe estar informado de que los judíos que subieron de tu lado hacia nosotros y llegaron a Jerusalén están construyendo esta ciudad rebelde y maltratan de levantar las murallas y ya echaron los cimientos. Que sepa que el rey, que si esta ciudad es reedificada y sus murallas reconstruidas, no se pagarán más impuesto, contribución ni peaje, y al fin esta ciudad perjudicará a los reyes. Ahora, como nosotros comemos la sal del palacio y no creemos conveniente que el rey sea menospreciado, mandamos al rey esta información: que se investiguen los libros
de la historia de tus padres y en ellos verá que esta ciudad es una ciudad rebelde y molesta para los reyes y las provincias, y que en ella se han fomentado revuelta desde tiempos antiguos. Por esta razón precisamente ha sido destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad se reedifica y se levantan sus murallas, perderá con esto mismo tus territorios de este lado del río. Respuesta que mandó el rey a Rehum, gobernador, a Sinsai, secretario, y al resto de sus colegas que habitan en Samaria y otros lugares del otro lado del río. Saludos. La carta que me han enviado ha sido leída palabra por palabra en mi presencia. He dado orden para que investiguen los hechos y se ha encontrado que esa ciudad desde tiempos antiguos se rebela contra los reyes y que se han producido en ellas revueltas y rebeldías. Hubo en Jerusalén reyes poderosos, dueños de toda la tierra del otro lado del río, a los que se pagaba tributos, impuestos y derechos de peaje. Por consiguiente, ordenen que cesen los trabajos de esa gente. No reconstruirán esta ciudad sin que una autorización mía. No dejen de poner en estos gran cuidado, no sea que el mal aumente con perjuicio nuestro. En cuanto la copia de esta carta del rey Artajerjes fue leída ante Rehum, gobernador, Sinsai, secretario, y sus colegas, salieron rápidamente hacia Jerusalén, donde los judíos y los obligaron a suspender sus trabajos por la fuerza y la violencia. Entonces se suspendieron los trabajos de la casa de Dios en Jerusalén, quedando interrumpido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Ido, se dirigieron a los judíos que vivían en Judea y Jerusalén en nombre del Dios de Israel, que seguían con ellos. Con esto Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadat, decidieron reconstruir la casa de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Entonces vinieron a ellos Tatnaías, gobernador de la provincia del otro lado del río, y Setar Boznaía con sus consejeros, y les dijeron: ¿quién le ha ordenado levantar esta casa y sus muros? Y preguntaron: ¿quiénes son los hombres que construyen este edificio? Pero la mirada de Dios estaba sobre los dirigentes de los judíos y no lo obligaron a interrumpir la obra mientras se consultaba al rey Darío y hasta recibir una carta suya acerca de esto. Copia de la carta que escribió Tatnaía, gobernador de la provincia del otro lado del río, al rey Darío.
justamente con Sestar-Boznai y su consejero, los persas, de la otra orilla del río. Al rey Darío paz. Comunicamos al rey que hemos ido a la provincia de Judea, a la casa del Dios grande, la están construyendo con piedras talladas y se colocan las maderas en los muros. El trabajo se hace con mucho esmero y adelanta rápidamente en sus manos. Hemos preguntado a los ancianos y le hemos hablado así. ¿Quién le ha ordenado edificar esta casa y terminar este santuario? También hemos preguntado los nombres para dártelos a conocer y pusimos por escrito los nombres de los que están al frente de ellos. Ellos nos dieron esta respuesta. Nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra y estamos reconstruyendo la casa que fue construida hace muchos años. Un gran rey de Israel la construyó y la terminó. Pero luego que nuestro padre hicieron enojarse al Dios de los cielos, él lo entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, que destruyó esta casa y desterró al pueblo a Babilonia. Sin embargo, el año primero de Ciro, rey de Babilonia, dio un decreto para que esta casa de Dios fuera reconstruida. Los vasos de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había quitado al templo de Jerusalén y transportado al templo de Babilonia, fueron sacados de allí por Ciro y entregados a un hombre llamado Sesbassar, al que nombró gobernador, diciéndoles: toma estos vasos y ve a llevarlo al templo de Jerusalén y que la casa de Dios sea reconstruida en el mismo lugar. Entonces Sesbassar vino acá y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde aquel tiempo hasta ahora se va construyendo y aún no está terminado. Ahora, si al rey le parece conveniente que se hagan investigaciones en la casa de los tesoros del rey en Babilonia, con el fin de averiguar si hubo una orden del rey Ciro para la reconstrucción de esta casa de Dios en Jerusalén, que el rey nos transmita luego su voluntad en este asunto. Entonces el rey Darío dio orden de hacer investigaciones en la casa de los tesoros de Babilonia, donde se depositaban los libros, y encontró en Ecbatana, fortaleza situada en la provincia de Media, un rollo en que estaba escrito lo que sigue: en el primer año de su reinado, el rey Ciro ha dado esta ordenanza referente a la casa de Dios que está en Jerusalén,
que se pongan los cimientos de la casa y que la levanten con el fin de ofrecer en ella sacrificio. Dicha casa tendrá 30 metros de alto y 30 de ancho, y se pondrán 3 hileras de piedras talladas con unas de madera. Los gastos serán costeados por el rey. Además, los vasos de oro y plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y se llevó a Babilonia serán devueltos y llevados al templo de Jerusalén, al lugar donde estaban depositados en la casa de Dios. Por tanto, le digo a ustedes, Tatnaía, gobernador de la provincia del otro lado del río, Setar Bodnaía, y los consejeros, personas que viven al otro lado del río, que no se metan en esto, que el gobernador de los judíos, junto con sus dirigentes, construyan esa casa de Dios en su lugar. Esta es la orden que damos acerca de lo que deben hacer referente a aquellos dirigentes judíos para la reconstrucción de esa casa de Dios. Le pagarán los gastos exactamente y sin interrupción, con las entradas de los impuestos del otro lado del río destinado al rey. Luego les entregarán cada día y sin falta, a pedido de los sacerdotes de Jerusalén, lo necesario para los sacrificios al Dios de los cielos: novillos, carneros, corderos, trigo, sal, vino y aceite. Con esto ofrecerán sacrificio grato al Dios de los cielos y rogarán por la vida del rey y de sus hijos. Además, ordeno lo siguiente: si alguien se opone a esta ordenanza, le sacarán una viga de su casa y lo ahorcarán en ella, y su casa será reducida a un montón de escombros como castigo por su rebelión. Y el Dios que allí hace habitar su nombre aplaste a todo rebelde, rey o pueblo que vaya en contra de esto y trate de destruir esa casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he dado esta orden que sea puntualmente cumplida. Tatnaía, gobernador de la parte de acá del río, Setar Boznaí, y su consejero actuaron conforme a la orden del rey Darío, y los dirigentes de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito, según lo dicho por el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, y dieron término a la obra según la orden de Darío de Israel y los decretos de Ciro y Darío. La casa fue terminada el día tercero del mes de Adar del año sexto del reinado de Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes y levistas y los demás que habían vuelto del destierro, celebraron con alegría
la consagración de esta casa de Dios, ofreciendo en ella solemnidad 100 novillos, 200 carneros y 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabrios conforme al número de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes según su categoría y a los levitas según sus clases para el servicio de la casa de Dios en Jerusalén, según está escrito en el libro de Moisés. Los que habían vuelto del destierro celebraron la Pascua el día 14 del primer mes, ya que los sacerdotes y levitas se habían purificado juntos y todos estaban puros. Sacrificaron pues la Pascua para todos los que habían vuelto del destierro, para sus hermanos sacerdotes y para sí mismos. Los israelitas que habían vuelto del destierro comieron la Pascua con todos los demás que se habían apartado de la gente del país para no ser más impuros como ellos, y se habían unido a ellos para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los ázimos, pues estaban muy contentos porque Yahvé había cambiado las disposiciones del rey de Asiria a su respecto y le había permitido continuar la obra de reconstrucción de la casa del Dios de Israel. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre omnipotente, omnisciente, omnipresente, misericordioso y bondadoso, Padre, Madre de cada uno de los seres vivos, y mucho más aún para aquellos que se han arrepentido a través de la salvación que Jesucristo, su Hijo del Padre, nos brinda a través de una conversión personal y con la fuerza del Espíritu Santo para cumplir las reglas, las normas y los mandamientos que Dios Padre quiere que cada uno de nosotros haga cumplirse por nuestro propio bien, el de nuestro prójimo, y para la gloria y honra de todo el Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que no solamente a él o a ella Dios le ama, Dios ama a todos sus hijos por igual, con un amor misericordioso y bondadoso. Gracias a la misericordia de Dios podemos y somos llamados hijos del Padre. Gracias a su inmensa misericordia, Él nos perdona una y otra vez. Gracias a la inmensa misericordia y a su corazón compasivo, Él sabe que aún teniendo libre albedrío somos pecadores por naturaleza, de manera que nos quiere dirigir nuestra vida para brindarnos la oportunidad de cumplir el plan y el propósito junto con Él, de la forma que Él nos guíe, porque Él sabe el antes y el después. Nos conoce tanto que tiene contada la hebra de nuestro cabello. De manera que a través de Jesucristo, con una relación personal con el Señor Jesús, en un arrepentimiento humilde y rogando y clamando al Padre, inclinado hacia la fuerza poderosa de Él, mirándose en la luz y no alejándose de ella, dejando que la luz le guíe, el Padre puede y hará grandes cosas con cada uno de nosotros. De manera que yo le invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras, a descubrir qué dice la palabra de Dios en su corazón cuando usted la lee, de manera que pueda conocer la historia
del proceso que vivieron aquellos elegidos en la antigüedad, llamado hijo de ellos, y qué pasó con aquellas personas que se interpusieron en el camino, qué pasó con los rebeldes. Es muy importante conocer la historia del pueblo de Dios, la historia, la trayectoria que la Biblia, que es un libro de historia bíblica, de manera que allí está plasmada la realización del plan salvístico del Padre desde Génesis hasta el Apocalipsis. Desde Abraham, donde él pone su fe y donde él acepta que Dios Padre le guíe y se entrega en sus manos, hasta Jesucristo, que decide morir en la cruz, tomar el mandato del Padre para que pudiéramos la humanidad ser salvado. Porque por más que el Padre intentó a través de Moisés y la ley que él le mandó al pueblo, que cumpliéramos ese mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Son los dos más importantes, todos son importantes, pero las leyes, las reglas, las normas, los preceptos que hay detrás de toda la historia que lleva la ley de Dios, que no solo son 10 mandamientos, son importantes, pero son muchos mandamientos, muchas ordenanzas. En Éxodo, en Número, Deuteronomio, son libros del Antiguo Testamento que nos habla de reglas, disciplina que el hombre debe cumplir para que pueda ser guiado por el mejor de los caminos. Y que a medida que pasó el tiempo, el hombre lo olvidó y Jesucristo tuvo que venir a la tierra a recordarnos una forma más práctica de poder cumplir esas ordenanzas para poder recibir la grandeza de la salvación, porque Él no quiere que nos perdamos. Él dice que si uno solo dice que Jesús es el Señor y que es el Hijo de Dios, será salvo. De manera que si usted reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y usted acepta el pacto con Jesucristo, el camino del Maestro, y lo sigue, por ende está garantizada la salvación, porque el que ya decide seguir a Jesús es una persona que lleva una vida de sacrificio con paz y alegría en medio de la tormenta. El que tiene a Jesús no está solo, porque Jesucristo le da la fuerza del Espíritu Santo que lo ayuda a hacerse cumplir las reglas y el propósito del Padre. Cada uno de nosotros está llamado a estar en esta tierra para cumplir un plan, pero no necesariamente tiene que ser el plan que nosotros decidamos. El Padre nos da libre albedrío para que nosotros tomemos las decisiones sabias e inteligentemente. Si nos dejamos llevar de la voluntad del Padre, vamos a caminar por un camino lo más perfecto posible. Y que perfecto solo el Padre, bueno solo el Padre. Como dijo Jesucristo, bueno solo mi Padre, perfecto solo el Padre. Porque no somos perfectos, no somos buenos, pero sí estamos en la mejor disposición de ser lo más perfecto posible y lo más bueno posible. Llamarse bueno es cumplir con las reglas que Dios Padre se sienta complacido, a obediencia, y amarlo a Él es la regla más importante, porque si amamos a Dios, cumplimos las demás reglas. Y si amamos al prójimo como a nosotros nos amamos, entonces ahí está completado. Y hay que saberse amar. Hay que descubrir si yo me sé amar. Si cada uno de nosotros sabe amarse,
respetarse, valorarse, así usted va a amar, a respetar y a valorar al prójimo. Pero si usted no ama a Dios y usted no cree en Dios y usted no se dobla la rodilla ante el Padre y usted no teme al Padre y usted no respeta al Padre, entonces no se puede descubrir verdaderamente el interior que hay en usted. Y para que ese hombre perfecto, seguidor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, salga de usted, tiene que reconocerlo y confesar con su boca que Jesús es el Señor, que murió en la cruz por usted para salvar su vida y que Él no lo dejó solo, sino que le dijo, le mando el Espíritu Santo para que le guíe y le mantenga en la dirección correcta mientras llega a mí y yo a ti ante la presencia del Padre. Para tener una relación personal con Jesús necesitamos acercarnos a Él, buscarlo y reconocernos pecadores, confesar nuestro pecado. Dice que si confesara con tu boca, entonces Dios abre todas las puertas que tiene para nosotros. A veces no la vemos porque para ver todos los tesoros de la promesa que el Padre tiene para y con nosotros, necesitamos volvernos a Cristo, volvernos a Jesús, ser humilde, manso y llevarnos de su doctrina, leer los evangelios, conocer la trayectoria del maestro espiritualmente. Y si no cree en nadie, no cree en Dios y no cree en Jesús, y por alguna coincidencia, como hay algunas personas, no tiene una fe porque no se la ha desarrollado, piense que usted es alguien muy importante. Quien lo creó como ser humano lo amó, porque nadie crea algo que no tenga valor. Si a usted lo crearon, alguien lo creó. Y si fue a través de sus padres, alguien los guió a sus padres para que a través de su misericordia usted viva y esté presente hoy en la vida. Nosotros no nos valemos por nosotros mismos, no somos nadie si nosotros, por nosotros mismos no somos nadie. Y si nosotros queremos ser alguien, ¿de qué nos vale el orgullo y el poder de ser mejor o más grande que el otro o de no creer? ¿Acaso el agua se hizo sola? ¿Acaso el aire se hizo solo? ¿Acaso se formaron las constelaciones, las estrellas, los astros, la naturaleza, la existencia solo? Algo surgió tan superior que todavía no hay un hombre que pueda fabricar un aire igual al que tenemos y respirarlo. No hay un hombre humanamente, ni una máquina, ni una ciencia que pueda hacer agua como ya existe el agua, como existen los mares. No hay una ciencia que haga una estrella porque ya están hechas. O sea que hay que creer de verdad que Jesucristo no vino en vano y no fue a ese madero a morir en la cruz, a ser sacrificado como lo sacrificaron con aquella muerte tan cruel, con sed, con hambre, cansancio, hastío. Amaneció desde la noche que lo capturaron hasta el otro día a las 3 de la tarde cuando expira en la cruz y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De manera que si ese hombre se sacrificó por usted, es porque usted vale, porque usted es importante para los ojos de Él, aunque no valga para el humano. Pero piense que alguien muy poderoso, superior a todo lo existente, le ama con amor eterno. Tiene promesas hermosas para usted y le promete una vida eterna porque no va a morir. Muere la carne, pero el espíritu y el alma se mantienen en vida, gozoso, alegre en medio de la tormenta. El amor de Dios es grande, inmenso y poderoso.
Dejémonos ver del amor de Dios y abracemos a Jesucristo como nuestra guía.